Hola chicos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos otra vez en una clase de economía para hacer un pequeño repaso de lo más importante que tienen que saber para el segundo parcial y bueno, para los que no puedan promocionar, para los que rinden el final. Por lo que me habían dicho, rindieron ya el sábado pasado la primera unidad. Básicamente esta primera unidad, para los que ya pasen a la instancia de final, tienen que saber bien la definición. La definición en alguna pregunta se lo pueden hacer, ¿sí? En verdadero y falso o en marcar con cruz, ya saben y ya tienen la experiencia que van a tener el examen de esta metodología. Marcar opciones o a lo sumo completar. Pero bajo esta modalidad virtual, la definición la tienen que saber, ¿sí? La definición de economía que estudia cómo los individuos y la sociedad toman decisiones sobre los recursos que tienen disponibles, que siempre son escasos, para satisfacer sus necesidades infinitas. Esas dos o tres palabras, de una forma o de otra, la tienen que saber. La diferencia entre macro y micro también, siempre pensando a la microeconomía como algo que hace referencia a un mercado específico, a una unidad de consumo, a una empresa, algo que vean a la economía, como ustedes ya han visto en la unidad 2, a un mercado específico, a una parte de la sociedad. Eso es micro. En cambio, cuando veíamos macroeconomía veíamos a todo un país, a cómo una variable como el crecimiento, como la inflación, recuerden los indicadores que vamos a repasar también en la unidad 3, eso es macro. Ven a la economía en su conjunto. Eso es importante que lo diferencien porque también se los pueden preguntar. El problema de la escasez, siempre viendo y se deduce este tema de la misma definición de economía. A la economía que estudia estos bienes y servicios económicos que siempre son escasos y cómo los individuos y la sociedad los utilizan para satisfacer sus necesidades. Y esas necesidades recuerden que son siempre infinitas. Las tres características de los bienes económicos que son útiles, escasos y transferibles. Todas preguntas o posibles preguntas de examen. Luego pasábamos a la clasificación de bienes y acá algo me habían preguntado en la clase pasada. Siempre les digo, utilicen esas 2 horas para sacarse todas las preguntas en la diferenciación o en la clasificación de los bienes, teniendo la primera clasificación de los bienes de consumo. Bienes de consumo son cuando satisfacen una necesidad de forma directa. Podían ser estos bienes de consumo durables o no durables. Durables cuando no se agotaban en el primer uso, es decir, podía volver a utilizarlos, volver a satisfacer esa misma necesidad y que ese bien no se agote, que ese bien permanezca en el mismo estado que cuando lo comencé a utilizar. Estos bienes también pueden ser amortizables, van perdiendo su valor a través del tiempo. Estos son los bienes de consumo durables. En cambio, el bien de consumo no durable también satisface una necesidad de forma directa, pero se agota, es decir, finaliza su vida útil cuando termina este primer consumo. En un consumo simplemente desaparece el bien. Luego aparecían bienes de capital, aquellos que son utilizados para satisfacer una necesidad, pero en realidad estos bienes de capitales se utilizan para producir otros bienes que también satisfacen necesidades. Entonces, estos bienes de capital se utilizan generalmente para negocios, para emprendimientos, para empresas, y es muy importante que entiendan que una clasificación no elimina o no suspende las otras clasificaciones. Eso es cuando ustedes le digan que la enumeración no es taxativa. ¿Qué significa eso? Que no se reduce a una sola clasificación, sino que pueden tener
una clasificación, es decir, un bien puede ser de consumo durable y a su vez un bien de capital. ¿Dónde está la trampa o dónde pueden ustedes encontrar la dificultad? No tanto en la definición, sino en el caso que le planteen. ¿Por qué? Porque un mismo bien, así como habíamos visto también en los ejemplos del cuadernillo, un mismo bien podía ser bien de consumo durable. En cambio, si cambia la situación, el trabajo o el caso, puede llegar a ser bien de capital. Siempre piénsenlo adecuando este bien que se está analizando referido al caso que les está planteando la consigna. Y por último, existían también bienes finales o intermedios. Los bienes intermedios son aquellos que forman parte de ese bien final, que se utilizan en la producción, pero a su vez están dentro de ese bien final. Y el bien final, por supuesto, es aquel que se logra a través de un proceso, ¿sí?, de elaboración, donde existen bienes intermedios que forman parte de ese mismo bien final. Entonces, infinidad de casos podemos ver. Plantéenlo si tienen alguna duda. Me plantearon casos muy... A mí siempre me da un poco de risa la imaginación que tienen, pero es muy importante que los planteen, que se saquen las dudas y si no también lo podemos discutir qué clasificaciones, ¿sí? Sobre todo ya viendo y ustedes teniendo la experiencia de que los profesores o los exámenes no son siempre del todo claros. Y es bueno que me planteen, así yo les puedo dar un poco de letra, para que después, ya dado el examen, si les faltan 1, 2, 5 puntos, puedan reclamar y yo les diga, bueno, esta es bastante confusa o esta la podés fundamentar de esta manera la opción que vos elegiste. Entonces, ahí sí tener un poquito más de letra y poder usar ese momento también de refutación o de reclamo ante la corrección de los exámenes. Por último, en la unidad 1, para no demorarme mucho, estaba la elección del costo y beneficio, la relación costo-beneficio. Esta relación costo-beneficio hacía referencia ante una decisión que siempre, en cualquier decisión de sus vidas, existe un beneficio, es decir, el grado de satisfacción que yo tengo de esa necesidad, o qué me motiva a mí a hacer esta acción, tomar esta decisión. Eso que me motiva a mí me va a producir una satisfacción cuando lo haga. Es decir, si yo hoy salgo a correr, tengo un beneficio que es la actividad física, ¿sí?, que es el ejercicio de mi cuerpo, las ganas que tengo de salir a correr. Todo ese beneficio siempre debe ser valorado en términos numéricos y es totalmente subjetivo, porque para una persona puede representar un nivel de beneficio, un número de beneficio y para otro número. Entonces, este beneficio siempre recuerden que es subjetivo. Luego tenemos los costos directos, es decir, aquellas erogaciones que tengo que realizar para tomar esa decisión. Supongamos el hecho de ir a correr o de hacer algún deporte, si tengo que pagar la nafta para trasladarme, si tengo que pagar una entrada para entrar a ese lugar, si tengo que comprarme una zapatilla para poder correr. Lo que se le ocurra como costo directo, que sí o sí lo tengo que erogar, que tengo que pagar para poder desarrollar esa actividad. Luego pasamos al costo de oportunidad, otro concepto importante que seguramente el sábado pasado se los han tomado. Y es aquello que yo renuncio para tomar esa decisión que estoy analizando. Entonces el costo de oportunidad siempre forma parte de mi costo. Costos directos más costo de oportunidad. Así se forma el costo de esa decisión global. Y eso que yo renuncio para poder tomar una decisión es mi costo de oportunidad. Pasamos a la unidad 2 y en la unidad 2 veíamos tal vez la unidad más importante de toda este pre de economía, en donde veíamos demanda y oferta, la microeconomía. Cómo analizar, cómo ver los gráficos, cómo ver qué significa la demanda,
por qué se puede modificar la demanda y sobre todo qué repercusión hay ante un cambio en estas variables o en estos factores subyacentes que vamos a mencionar. Recuerden que la demanda como función decreciente, a medida de que disminuía el precio, aumentaba la cantidad demandada. Siempre recuerden que el precio se graficaba en el eje de las Y, las demandas, en este caso, las cantidades demandadas en el eje de las X. Es muy importante siempre que consideren que cuando existe un cambio en el precio del bien que estamos analizando o en las cantidades que estoy analizando de este bien, cantidades demandadas porque estamos viendo demandas, se producía un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Cuando se trasladaba la curva de demanda de forma paralela, porque es el único movimiento que van a analizar por lo menos en el pre de economía, se trasladaba bajo tres conceptos, ¿sí? Bajo tres factores subyacentes, que eran el gusto o la moda, el precio de los bienes relacionados o el ingreso de los consumidores. El precio de los bienes relacionados teníamos que ver qué bien se estaba relacionando con el objeto de análisis. Ese precio o ese precio de los bienes relacionados dependía de si era un bien complementario o un bien sustituto. Si era un bien complementario y aumentaba el precio de ese bien complementario, ¿qué va a pasar? Si el bien que yo utilizo en forma conjunta con el que está aumentando el precio, si aumenta ese precio, a mí disminuye mi demanda. Si aumenta el precio de ese bien, en el bien que yo estoy analizando, repercute en una disminución de la demanda. La demanda y la oferta, siempre que disminuyan, se traslada hacia la izquierda. Por el otro lado, si era un bien sustituto, si aumentaba el precio, aumentaba la demanda del bien que estoy analizando. Eso es muy importante. Sepan diferenciar cuando es un bien complementario sustituto o un insumo, algo que vamos a ver ahora en la oferta, se les confundía. ¿Cuándo es un insumo? Esta pregunta me la hicieron. ¿Y cuándo es un bien complementario? Yo los ayudé definiendo como un bien complementario es el bien que se utiliza en forma conjunta, es decir, utilizo el bien terminado A más el bien terminado B y los utilizo en forma conjunta, no pierden su esencia, ¿sí? Salvo que se puedan combinar, pero no pierden su esencia al utilizarse de forma conjunta. En cambio, un insumo sí pierde su esencia porque forma parte del producto que estamos analizando. Esa es la gran definición. Un insumo o materia prima generalmente son sinónimos, pero esta materia prima o este insumo se utiliza para formar parte de este producto que estamos analizando. El precio de los insumos o materia prima es un factor subyacente de la oferta. La oferta es una función creciente que a medida de que aumente el precio va a aumentar la cantidad ofrecida. Cuando estamos analizando oferta, las cantidades se llaman cantidades ofrecidas. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la oferta, al ser positiva, generalmente no nace del eje de coordenadas, es decir, de donde intersecta la X con la Y, sino que nace generalmente partiendo del eje de las Y, y ese valor es el costo inicial del producto. Luego, la oferta siempre es una curva creciente. ¿Por qué otro factor subyacente se puede mover la oferta? Se mueve por la tecnología, por el clima o por el que ya mencionamos, el precio de los bienes o insumos, ¿sí? De la materia prima o insumos. Cuando la oferta aumenta, ¿sí? Es decir, existe un avance en la tecnología del país, la oferta aumenta, se traslada hacia la derecha. Parece que fuera hacia abajo, pero se traslada paralelamente hacia la derecha. Disminuye hacia la izquierda.
Esta oferta y esta demanda, cuando se grafica en el mismo espacio, forman un punto de equilibrio donde se cruza la oferta y la demanda. Y ese punto de equilibrio tiene una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. ¿Qué significa este precio de equilibrio? Es el punto en donde están de acuerdo los oferentes con los demandantes. Ese punto de equilibrio es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, si el precio es menor, va a haber un exceso de demanda. ¿Por qué? Porque la cantidad demandada es superior a la cantidad ofrecida. ¿Cómo lo marco en el gráfico? A ese precio que es inferior al de equilibrio, me traslado de forma horizontal por la misma línea, toco la oferta, bajo hacia las cantidades y esa es mi cantidad ofrecida. Sigo por la misma línea del precio de forma horizontal, llego hasta la demanda, bajo hacia las cantidades y esa va a ser la cantidad demandada de ese precio. La cantidad demandada va a ser superior a la cantidad ofrecida, por eso se produce un exceso de demanda. Ese exceso de demanda no se mantiene en estas situaciones ideales de mercado, no se mantienen de forma infinita o de forma irreversible, sino que al haber un exceso de demanda va a haber una mayor puja por las unidades en stock o las unidades en mercado, entonces esto va a hacer que los productores tiendan a subir su producción y a subir el precio. Eso va a hacer que a medida de que suba el precio, los demandantes van a querer comprar menos esas unidades y se llega hacia el punto de equilibrio. Si el precio es superior al de equilibrio, hay un exceso de oferta y se marca de la misma manera que mencioné el exceso de demanda. El exceso de oferta, la oferta o la cantidad ofrecida va a ser superior a la cantidad demandada. Y esto tampoco se mantiene infinitamente, o mejor dicho, de forma irreversible, porque al haber un exceso de oferta o un exceso de stock, los productores tienden a bajar el precio para poder vender esos productos, ¿sí? Y por ende, al bajar el precio, también van a tender a bajar su producción, sus cantidades producidas. Y a su vez, los demandantes, si baja el precio y tiende al precio de equilibrio, tenderán también a comprar y a demandar mayores unidades. En estas circunstancias, tanto el exceso de oferta como el exceso de demanda tienden a volver al equilibrio. Eso, muy resumidamente, es lo que tienen que saber. Tienen que saber cuándo se trasladan las curvas, por qué se trasladan las curvas, si es diferenciar bien cuándo es un movimiento a lo largo de la curva o a lo largo o sobre la curva, o cuando se traslada toda la curva. Solo se traslada toda la curva de demanda o de oferta cuando se modifica un factor subyacente. Pasamos a la unidad 3. En la unidad 3 veíamos macroeconomía. La macroeconomía vista desde dos puntos importantes. El primer punto veíamos el flujo circular del ingreso, ¿sí? En donde nosotros veíamos primeramente dos unidades importantes. Veíamos las familias y las empresas. Y ambas se relacionaban por dos flujos, un flujo monetario y un flujo real de bienes. El flujo monetario se simbolizaba con flechas punteadas, el flujo real con flechas continuas. Es muy probable que no les hayan preguntado, no les hayan pedido graficar, pero sí tienen que entender que las familias son las dueñas de los factores productivos: capital, trabajo, ¿sí? Y tierra. Ofrecen esos factores productivos a través del mercado de factores productivos en una línea continua hacia las empresas. Y las empresas lo pagan a través del salario, a través de la renta o de los beneficios. Los pagan con una línea punteada que llega hasta las familias. Esa es la dirección. Y luego también las empresas, con estos factores productivos, producen bienes y servicios que los venden a través del mercado de bienes y servicios por una línea recta que llega a las empresas, a las familias. Las familias a su vez pagan este precio
de estos bienes y servicios. Luego interacciona finalmente el gobierno. El gobierno interacciona, por un lado, con las empresas, porque las empresas también le brindan bienes y servicios al Estado o al gobierno, y el gobierno es aquel que los paga, ¿sí? Paga a través de los contratos, generalmente son servicios que las empresas le dan, y pagan esos contratos a través de un flujo un flujo monetario. Luego se relaciona con las familias. Las familias van a realizar o a pagar impuestos a través de una línea punteada y el gobierno entrega a través del gasto público las obras públicas que benefician a estas unidades de consumo o familias. A su vez, ¿quién trabaja en el gobierno? Trabaja las familias, trabajan los individuos, trabajan estas personas o estos empleados que dan sus factores productivos. Otro factor productivo que puede dar es una tierra, ¿sí? Cuando expropian un terreno, ahora que ha estado muy de moda este tema, no usurpan, sino que expropian un terreno y es utilizado por parte del Estado. Está dando otro factor productivo. Y a su vez, el gobierno paga ese servicio o mejor dicho, ese factor productivo directamente a las familias. Por último, veíamos 3 indicadores macroeconómicos. Estos 3 indicadores que veíamos eran el crecimiento, que lo veíamos a través de su unidad de medida, que es el PBI. Este Producto Bruto Interno, que podía ser real o nominal. Real cuando analizábamos lo producido con los precios del año base. Puede ser nominal cuando analizamos lo producido en ese año con los precios de ese año. Para nosotros poder identificar o calcular el crecimiento en términos reales, necesariamente deberíamos comparar dos PBI reales. Si nosotros comparábamos un PBI real con un PBI nominal, íbamos a notar o podemos calcular el crecimiento que hubo, pero no un crecimiento real, sino que ese crecimiento a su vez iba a tener dentro suyo el efecto de la inflación. Eso es importante, se los han preguntado, tienen que entenderlo bien, la diferenciación de cuando utilizamos PBI nominales con PBI reales. Si comparamos dos PBI reales, crecimiento real. Si comparamos un PBI real con un nominal, va a ser crecimiento nominal. También si comparamos dos PBI nominales, va a haber crecimiento, o puede haber, depende del número, pero estamos calculando un crecimiento distorsionado con el efecto de la inflación, ¿sí? Los ejemplos que veíamos de cómo calcular el PBI es cuando había precios y bienes que producía el país. Para poder calcular el PBI, obviamente a nivel nacional existen fórmulas matemáticas, pero a los efectos de este lo que se hacía era multiplicar precio por cantidad, ¿sí? De un bien o de la cantidad de bienes que plantea el ejercicio. Luego teníamos el indicador de la inflación. La inflación, hablábamos de otra unidad de medida que se utilizaba, que era el IPC, ¿sí? El índice de precios al por mayor, perdón, el índice de precios del consumidor. Es el más utilizado. ¿Y cómo se calculaba esta inflación? La calculábamos con el IPC del año 1, ¿sí? Del año que estamos analizando, menos el IPC del año 0, el año base, sobre el IP0, por 100 para ver el efecto en porcentaje. Y por último veíamos el indicador del desempleo. El desempleo era, dentro de esta población total del país, diferenciamos la población activa, económica activa, la PEA, con la población inactiva. ¿Quiénes eran los inactivos? Los ancianos, los niños, aquellas personas discapacitadas.
o aquellas personas que no tienen trabajo y no lo están buscando. Típica pregunta de verdadero y falso, marcar con cruz, que dice, la inactiva, o mejor dicho, los desempleados o desocupados son aquellos que no tienen trabajo. No, porque el desempleado o el desocupado es, dentro de los que pueden trabajar, aquellos que están buscando. En cambio, la inactiva es aquellos que no tienen trabajo y no están buscando. ¿Sí? Entonces, volviendo a la PEA era la población económica activa y se diferenciaban entre ocupados y desocupados. Los desocupados, lo que les decía recién, aquellos que pueden trabajar y quieren trabajar, pero no tienen un trabajo activo en el momento. ¿Quiénes son los ocupados? Aquellos que pueden trabajar y tienen un empleo. Y a su vez se diferenciaban en ocupados en sentido estricto, cumplen la normal jornada laboral, y los subocupados, aquellas personas que tienen un trabajo pero cumplen una jornada especial, ya sea porque es una pasantía, un ejemplo, ya sea porque cumplen media jornada, son las personas subocupadas. ¿Cómo se calculaba finalmente la tasa de desempleo? Con los desocupados dividido la PEA por 100. Acá podían encontrar ejercicios que tuvieran que identificar los datos de esa fórmula. Para eso tienen que tener bien en claro en su mente, en su cabeza, cuál es este esquema, ¿sí? O esta división entre la PEA, los desocupados, los inactivos y demás. Hasta acá la materia completa de economía. Si les queda alguna duda, quieren ver algún ejercicio en particular, vamos a seguir repasando. Hoy les voy a dar 2 o 3 ejercicios para que practiquen, pero lo más importante es lo que hemos visto hasta ahora. Ya rindieron la primera parte, espero que les haya ido bien. Comentamos si tienen alguna duda del examen anterior y apuntamos a este nuevo y último examen en nuestra parte, que es economía. Hasta acá la clase de hoy.